Gracias, buenos días. Si me permiten, voy a unir ideas con la plática del doctor Zaragoza, que creo que es muy ad hoc para la plática que les voy a dar. Si me ponen la primera, por favor. En la preparación de esta ponencia, ubiqué una diapositiva del año 2021 que nos lleva al concepto de infraestructura. La calidad ese es el tema de la plática que les voy a dar. Una infraestructura como una plataforma subyacente sobre la cual podemos construir algo. Y si me permiten, de ahora en adelante vamos a hablar en la primera persona del plural, ¿sí? Es como el juego de la pirinola. En este momento, todos ponen. Debo decir, todos ponemos. Esa infraestructura, eh, la que sigue, por favor, es una convocatoria, esta diapositiva que les van a presentar a nivel internacional. Y les pido, por favor, cuando la pongan, que noten la aportación que tiene a la orilla inferior izquierda, el Buró Internacional de Pesos y Medidas, y OIML, en la Organización Internacional de Metrología Legal. Es una convocatoria de infraestructura de la calidad a nivel internacional. El tema salud. El momento, la pandemia. Todos los países involucrados con una convocatoria de dos organizaciones a nivel internacional, el BIPM, que se encarga de la uniformidad de las mediciones en todo el mundo, y la Organización Internacional de Metrología Legal. También a nivel internacional, pero en aspectos de instrumentos de medición sujetos a control legal. Y aquí me voy rápido a la solicitud que nos hace el doctor Zaragoza. Podemos en algún momento, a través de normas oficiales mexicanas, llegar a un control legal metrológico de algunos instrumentos de medición. La respuesta es sí, pero hay que hacerlo en plural, hay que hacerlo con orden. La que sigue, por favor. Una semblanza de lo que es una infraestructura de la calidad, primero a la izquierda, con un alcance nacional, y segundo a la derecha, el contexto internacional. No pretendo ser exhaustivo en los elementos que conforman la infraestructura de la calidad. Ya Arquímedes, nuestro director general, nos había expuesto en su presentación 4 elementos: metrología, normalización, acreditación y evaluación de la conformidad. Más o menos están organizados de esta manera, y hay una correspondencia entre organismos internacionales. Hay una preocupación, y ahí voy a poner un par de ejemplos en la plática, si me permiten. Hay algo muy importante en esto de la infraestructura. Se rige por el orden del conocimiento orientado al entendimiento, orientado a la documentación de ese conocimiento, en ese orden. ¿Sí? Van a ver ustedes aquí que hay algunas normas internacionales, seguramente algunos las conocen. Bueno, ese es conocimiento documentado. Y es una convocatoria que viene ya sea de una infraestructura nacional o de una internacional alrededor del conocimiento. Cuando hablamos de normas oficiales mexicanas para regular algún tipo de instrumento de medición, estamos hablando de un consenso entre usuarios del conocimiento, consenso, que nos permite documentar cómo vamos a trabajar de manera conjunta. Entonces, tenemos hasta el fondo la Organización Mundial de la Salud, que le ha hecho una convocatoria para algunos temas de medicina con metrología. En el 2019, el CIPMMRA, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, hizo una convocatoria de que todas las mediciones, hasta en el conocimiento universal, se expresaran en términos de las unidades del sistema internacional. Se llama SI, Sistema Internacional de Unidades 2019. Está muy bien porque todo se puede entonces expresar, cualquier medición, en términos de esas unidades. Fuerza en Newton es igual a metro por segundo al cuadrado, etc. Sin embargo, hay retos, y lo pone muy claro el Comité Internacional,
en temas como el de la medicina, en donde la ciencia y el conocimiento a la fecha no ha podido expresar algunos padecimientos biológicos, ya, perdón, algunos efectos biológicos en términos de unidades del DSI. Están esperando que los expertos en metrología de la Organización Mundial de la Salud, junto con expertos en metrología del CIPM, puedan proponernos en consenso cuáles serían las unidades de medición. ¿Me das la que sigue, por favor? Un ejemplo de ello. Lo que van a ver enseguida es un trabajo conjunto organizado por el Comité Consultivo de Termometría. Se están reuniendo en este momento. Hay un compañero de nosotros del CENAM en Alemania que está trabajando en un tema como este. Esta es una convocatoria de la IEC, la International Electrotechnical Cooperation, para ver cómo un tema fisiológico se puede vincular rápidamente a la detección de estados febriles. ¿En qué momento un profesional de la salud, en la etapa de diagnóstico, como nos advertía el doctor Zaragoza en su plática, en la etapa de diagnóstico, un profesional de la salud puede medir con mayor confianza la temperatura corporal? Y ya hay técnicas de medición que no son de temperatura de contacto, miden la radiación electromagnética del cuerpo, en este caso del tímpano. Del tímpano, ¿por qué? Porque está colocado cerca de la irrigación del hipotálamo. No soy experto en salud, lo que sí entiendo es que el hipotálamo regula, entre otras cosas, la temperatura del cuerpo. Imaginen ustedes normas oficiales mexicanas, estándares, proveedores de instrumentos de medición, médicos, enfermeras, etcétera, todos en el consenso de tener el entendimiento de cómo una medición temprana puede evitar problemas como los que tenemos allá, a la derecha. Sí. Es una particularidad de las diferentes temperaturas en el tímpano. Estas diferencias pueden surgir por la colocación del termómetro infrarrojo, así se le conoce, en la cavidad del canal auditivo. Como tengo allá abajo, diferentes valores de temperatura asociados con la posición del medidor en el canal auditivo y un diferente enfoque en diferentes regiones del tímpano. Diferencias de 1/10 de Celsius. Pregunta, ¿pudiera afectar un diagnóstico? Esas diferencias en temperatura es lo que busca un médico como temperaturas febriles. El tratamiento, la medicina para esto, pudiera verse afectada por una mala medición. Y no es únicamente el termómetro. Puede ser la enfermera, puede ser el médico, que inadvertidamente coloca mal el instrumento de medición. Y esto llama a una convocatoria de la infraestructura de la calidad. Los que hacen el instrumento de medición, los metrólogos hoy en Alemania, tratando de ver cómo se puede distinguir esas diferencias en temperatura tan finas, los organismos internacionales de estandarización como la IEC, el PANIC o el PENIC, Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad. Ustedes saben, en México, la infraestructura, la ley de la infraestructura, para el 15 de junio de cada año colecciona las intenciones de normas oficiales mexicanas de las dependencias reguladoras. Ese es el famoso PENIC. Y ahí debe estar la pregunta que hizo alguno de ustedes al doctor Zaragoza. Y estamos viendo la concurrencia de los diferentes actores de la infraestructura de la calidad. Si me das la que sigue, por favor. Muy rápidamente, son los investigadores que están convocados por el Comité Internacional de Pesas y Medidas en tratar de proporcionar la metrología que se necesita para que los expertos en salud puedan unir los resultados de medición con los padecimientos fisiológicos. Aquí hay retos de medición. Es temperatura de no contacto, es las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, con las cuales se mide la temperatura y es posible medir no solamente décimas, sino centésimas de Celsius. Esta es la convocatoria que hacen. Por aquí está un colega
Daniel Cárdenas está por allá dando algo de qué hablar. Y de los stakeholders de este proyecto internacional están, por supuesto, las grandes organizaciones internacionales de estandarización como ISO, IEC, Codex Alimentarius, etcétera. De aquí esperamos en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad tener resultados que nos digan cómo estructurar las normas oficiales mexicanas. De aquí los profesionales de la salud en México van a ver la forma más efectiva, porque esto va a derivar en buenas prácticas a nivel internacional para medir la temperatura corporal. Sí. No sé, tal vez alcanzaron a ver en la pandemia algunas pistolitas para medir la temperatura de lejos con una luz infrarroja, TACHI. No es la medición de temperatura corporal la que está dando ese tipo de tecnologías de medición. Esos termómetros son de radiación electromagnética no ionizante, no transfieren energía al tejido, pero no son los adecuados para medir la temperatura corporal, y menos aquí. Si quieren medir bien la temperatura es en el canal auditivo y hay un aditamento especial para esos termómetros. La otra es en el lagrimal. También tenemos irrigación sanguínea que viene de las actividades del cerebro. Esos son los 2 puntos recomendados a nivel internacional. Bueno, todo esto hay que llevarlo, hay que trabajar todos en conjunto para que los profesionales de la salud tengan una plataforma, una infraestructura de la cual les hablé, sobre la cual puedan proceder con mayor confianza. Vamos a ver esto. Este es otro ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes olvidaron su celular en la casa? No me digan porque veo que alguno trae más de 2. Este es un reto para la metrología en el sector salud. Lo estamos viendo en el CENAM con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un ente regulador en el sector de telecomunicaciones, pero tiene una afectación a la salud. Son radiaciones electromagnéticas no ionizantes y los tenemos al alcance de la bolsa o al alcance de la mano donde ustedes gusten. Lo que están viendo aquí es un celular y la radiación electromagnética que genera cuando ustedes se lo llevan al oído para escuchar, etcétera, provoca este tipo de respuesta térmica. El IFT emitió hace un par de años un par de disposiciones técnicas, la 012 y la 007. En México se regula la potencia máxima, está aquí, la potencia máxima de la tasa de absorción. ¿Qué significa esto? El tejido celular está siendo bombardeado por las radiaciones electromagnéticas no ionizantes y se calienta. Lo que están viendo allí son las diferentes curvas de calentamiento del tejido, piel, grasa, hueso, cerebro, etc. Pero es lo máximo a nivel internacional que una persona en condiciones normales puede atender en términos de un celular. ¿Qué es lo que hace el instituto? Está vigilando que estos celulares que se producen, se importan, se comercializan en México, no excedan estas tasas, como la que está ahí en verde, 2 watts por kilogramo. ¿Sí? Potencia, watts, respecto de masa. Ese es el límite a nivel internacional que la cabeza del ser humano puede recibir máximo en tiempos que están ahí, tiempos de exposición. Si lo superamos, vamos a violentar estos límites que se han estudiado a nivel internacional. Pero para que haya ese consenso entre el entendimiento de los usuarios, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que falta? ¿Faltan más normas? ¿Faltan más laboratorios? ¿Faltan más médicos? ¿Faltan más investigadores? ¿Cuál es el siguiente paso de la infraestructura de la calidad para atacar convenientemente, con efectividad, problemas como este? Tenemos otro reto, por ejemplo, en las mediciones, por lógica, no se puede agotar el tema de la estancia de la fuente.
Si alejamos el celular será lo más sano, pero no lo podemos escuchar. Tal vez con un auricular podríamos remediar eso. El tiempo de exposición, bajarle un poquito, no 10 minutos, una llamada, se acabó. La potencia máxima, esa sí la podemos controlar. Esa sí podemos trabajar con los laboratorios de pruebas que someten a pruebas antes de que se comercialicen estos dispositivos en el mercado. Y trabajar con el sector salud, con el doctor Zaragoza y sus compañeros, para que las normas no se queden nada más en telecomunicaciones, sino que se hagan extensivas a otros elementos, a otros actores de la infraestructura de la calidad, como la Secretaría de Salud. La pregunta es, ¿de dónde salió esos 2 watts por kilogramo? ¿Tuvo algo que ver la Secretaría de Salud en México para determinar ese valor? ¿A los médicos les parece suficiente, mínimo, tolerable, etcétera, ese valor? Y volvemos al principio, conocimiento de lo que queremos medir, al entendimiento y a la documentación. Entonces, en lo mejor de nuestro conocimiento, ese valor que está en verde es el entendimiento de la física de lo que sucede con radiaciones electromagnéticas en nuestro cerebro. Y lo postulamos como los límites que las personas, los ciudadanos, esperan que sus celulares les den. Va a haber muchos casos en que estos celulares excedan y ahí es en donde tenemos que trabajar todavía más en una infraestructura de la calidad que responda a retos como este. Si me das la última, por favor. Con esto termino y conjugando en la primera persona del plural, mi propuesta es pregunta cómo podemos apoyar. Gracias.